Hola, como pudieron ver en este increíble makeup de hoy, haremos el Horror Girl Game Makeup. ¿Por qué es tan difícil decirlo? Intenten decirlo, porque es tan difícil, literalmente. Pero básicamente se puso muy de tendencia el estilo de ropa de las protagonistas de los juegos de terror japoneses, por ejemplo Fatal Frame, entre más, y literalmente están increíbles, y yo quería un poco recrear este makeup después de ver un videito de TikTok de una chica que se llama Sayoko, que también lo hizo, y fue de que wow, esto es un poco una señal para que yo también mueva el trasero y lo haga. Y aquí está este increíble video de yo recreando el makeup. En realidad es muy fácil. Primero me hice la increíble base. La base, intenté no taparme las ojeras. Por ejemplo, aquí con el corrector, después de haberme puesto la base, pongo justamente corrector en las zonas más oscuras de mi cara, pero evité hacerlo en las ojeras para que se vieran un poco. También utilicé este otro corrector un poco mucho más claro que mi piel, para dar un efecto de iluminación en mi cara en las zonas en las que lo puse. Y para esta piel quería utilizar un efecto mate. Recuerden que para el corrector es importante esperar tiempo hasta que se adhiera a la piel, así que primero me empecé a hacer las cejas. De hecho, para las cejas me las quería hacer un poco más delgadas, así que utilicé mi corrector y esta increíble brochecita para como que tapar la parte de abajito, pero igual también con este corrector esperé varios tiempo hasta después para sellarlo. Solo me quité la parte de abajo y de la esquinita. Y con este increíble lápiz 2 en 1 de Miniso me la marqué para hacer más contraste entre el corrector que puse, porque igual el corrector no tapa muy bien. De hecho, la vida real se ve fatal, chicos, pero yo lo quería para mis fotitos y para el video, entonces lo hice. Y en todo lo que hiciste tus cejas ya esperaste a que el corrector secara un poco, y ya, ahora sí, es momento de difuminarlo. Antes de empezar a difuminar me rocié con spray fijador, que siempre lo hago entre productos en crema para difuminar, y cuando voy a sellar y poner productos en polvo, como lo es el polvo para hacerme contorno y así. Justamente aquí estoy haciendo eso del increíble spray, y después empecé a matificarme mi piel con este polvo HD, no me acuerdo de qué marca es, pero la pondré aquí en la pantalla. Todos los productos siempre los pongo aquí escritos, y si no pongo es porque no lo encontré, chicos, porque suelo comprar mucho producto del centro y así, y muchas veces las marcas los producen una vez y luego ya no los encuentras en internet y nada. Este tren me gusta un poco porque yo había querido empezar a comprar ropa en Mercari, y en Mercari había descubierto este estilo de ropita que me gustaba mucho, que va de acuerdo un poco a, ¿saben? El coquete y así. Y después vi en TikTok que se puso de moda eso de Horror Girl Game. Ropa de la protagonista de Fatal Frame y así, y dije wow, esto es un poco genial, ¿ok? Entonces, cuando vi eso de la ropa dije, ok, y después de ver el video dije, wow, este es literalmente el momento para que yo haga esto. Porque si ustedes no saben, mi TikTok es donde hago y subo todos mis videitos cortos de maquillaje. Entonces, TikTok es un poco como que mi main red donde subo los maquillajes. Así que dije, wow, sí, es momento de que lo haga. Como pudieron ver mientras yo hablaba, me probé 2 shades o 2 tonos de contorno en mi mano. Lo que hice fue comparar cómo se veía la sombra de mis nudillos con el color, y terminé escogiendo el más oscuro porque creí que era el que se veía más similar a la sombra de mis nudillos, y con ese mismo tono me empecé a poner en el ojo, justamente en la parte externa, en la esquina y alrededor de la cuenca, para que se notara más. También me lo puse así cerquita a la nariz al inicio, como se muestra aquí. Y también en la parte inferior del ojo. Esto también ayuda un poco a marcar a ellos. Con un tono más oscuro empecé a colocar en la esquina exterior para añadir más profundidad.
Ahora con mi increíble lápiz negro, que este es un lápiz en crema, empecé a delinearme la parte interna del ojo. Este tipo de delineadores es muy básico y en realidad lo pueden encontrar en cualquier tienda. También me delineé lo que es la parte inferior, la línea del... No, la línea de agua, iba a decir del agua. Ok, por... Después tomé mi increíble delineador de Miniso, que si ya han visto mis videos saben que yo amo este delineador porque dura mucho y es fantástico y es muy barato en realidad. No tiene marca el empaque, pero literalmente lo pueden encontrar en Miniso y tiene el empaque gris. Literalmente esa es mi forma de identificarlo. Para este delineado lo que hice fue hacerme una alita así súper pequeñita, chicos, así que casi no se note. La clave está en que la parte del último o la parte de afuera está más gruesa que la parte cerca del lagrimal, para que esto dé la ilusión de que tu ojo está un poquito más grande. Para añadir más color tomé este cafecito que es un poco más cálido que los colores que tenía en el ojo, porque sentía que estaba como que muy gris y no me estaba gustando mucho, entonces me puse un poco de cafecito. Ahora con esta brochita tomé sombra negra y me empecé a hacer el rabito, que como vieron, yo me puse el delineado de la línea de agua hasta la mitad para después con esta sombrita negra seguirle con el rabito, que el rabito es cuando te haces el delineado abajito de tu línea del ojo para que se vea más grande. Después con un café y una brocha súper delgada me hice el aerosol, y para limpiar el aerosol utilicé esta sombrita que es mucho más clara. Esta es de la paleta Contour en Contouring de Sanillé. Esta paleta la amo. El blush de esta paleta yo la amo con todo mi ser. También lo uso para corregir completamente el aerosol, o sea, si la línea me quedó muy gruesa también lo utilizo esa sombra para abajito para hacerla más delgada. Después con esta paleta de Wet n Wild tomé un cafecito y un rosita rojizo, un poco vino clarito, para ponerme también alrededor del ojo, porque como dije, como que le faltaba un poco de color, porque para este maquillaje no utilicé blush, entonces sentí que debía agregarle algo más. También tomé este increíble iluminador de la misma paleta de Sanillé y me lo puse porque sí, chicos, porque aterrorizadas, pero muy coquetas siempre. Y también me puse en el aerosol, tratando de que fuera muy sutil. Ahora para los labios suelen ser súper nude. Si ven, las protagonistas literalmente casi no tienen nada, pero yo quería un poco agregar colorcito, entonces primero me contorneé los labios así súper muñequita, muy bonitos, que siempre me hago este contorno, pero esta vez lo marqué mucho más para que, ya saben, se notara más. Después me enchiné las pestañas y me puse mi máscara de pestaña, que es la Maxi Volumen, que es mi número 1 máscara de pestañas que he estado utilizando ahora mismo. Y no intenté hacerme nada de que juntar las pestañas, no, chicos, solo me puse la máscara normal. Para las pestañas inferiores me las puse solo en la parte de la mitad, o sea, sí, en la mitad. O sea, hasta la mitad, ok, hasta la mitad, las pestañas hasta la mitad. Después utilicé este increíble labial mate, que es como que un nude naranjoso, y me lo puse como base primero para después utilizar una increíble tinta. Esta tinta yo al comprarla creí que iba a ser como que rosa, morada, así vino, pero no, chicos, me engañó. Literalmente es naranja y casi no lo uso, pero quise aprovecharlo y me lo puse, y me encanta porque es una tinta muy acuosa y yo amo las tintas así porque son como que muy manipulables, no lo sé. Después tomé una sombra café y me la puse solo para que se viera un poco nude, y con mi delineador de Miniso, chicos, este increíble delineador, me puse mis lunarcitos. Y con la paleta, esta paleta que compré es de Sanillé, pero no la encuentro en ningún lado porque ya se le borró el título, y si la busco en Google no me salen en realidad muchas imágenes. Es lo que les digo, que como es maquillaje que lo producen una vez y así, pues la verdad no aparece mucho en internet y no sé cómo decirles cómo se llama. Y para terminar me puse mi increíble bálsamo de Choco Cat.
Y así queda nuestro increíble make-up de chica súper aterrorizada, pero muy coqueta, chicos. Este maquillaje es muy fácil de hacer y de hecho grabándolo ni siquiera me tardé tanto. Está un poco bonito, un poco genial, chicos. También me quise vestir así súper temático, ¿saben? Correspondiendo al tema y así, porque en primer lugar fue por la ropa por la que se hizo muy famosito esto de este trend, pero ni siquiera lo mostré en el video. Eso es lo muy gracioso, de que literalmente ni me tomé fotos ni nada, pero se los juro que yo estaba vestida súper increíble, chicos. Imagínenselo, solo imagínenselo. Y ya, pueden seguirme en mis otras redes sociales y gracias por ver. Bye. ¡Mua!